en esta palestra donde las voces se alzan y los caminos se bifurcan, donde el cristiano es romanista o testigo, o hay necios e insensatos, locos para contar relatos. Que sobrevuelan el Imperial y las 11 calvas. Cuervo y campaneros blancos. En medio de esto, una pregunta que lo cambia absolutamente todo. Que Cristo murió y resucitó según la historia. Flavio Josefo, Plinio el Joven, Tácito, C.S. Lewis, Josh McDowell, Lee Strobel. Lee, culturízate, deja un poquito Netflix y lee más tu Biblia. Porque, como dijo Isaías, ay de mí, que soy muerto. Tiene labios inmundos y he visto con mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Aún así vive la vida, que vida solo hay una. Sí, vive la vida, pero como que hay un juicio con Dios. Bueno, hablamos de nuevo de Dios y de su palabra. Posiblemente, como decía al principio de la mañana, ya nos hayas escuchado. Si es así, te pregunto, ¿qué opinión tienes de nuestra enseñanza? Muchos nos han dicho a lo largo del tiempo de lo que llevamos hablando de la palabra de Dios por estos lugares. Estos son de X religión, estos son de Y secta. No les escuches, no les prestes atención, dicen algunos. Sois herejes, dicen otros. Estáis enseñando falsedades, dice alguno. Entonces, pregunto, ¿puedes saber si lo que hablamos es cierto o no? ¿Puedes saber si lo que decimos es verdad o no? Yo diría que sí. Pero me tienes que dar esta concesión de la realidad de las Escrituras. Dijo Pablo a los romanos, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Quieres saber si lo que hablamos es verdad?
dame esta concesión, que lo que dice la Biblia es palabra de Dios y es verdad. Bajo esa concesión es que vamos a hablar de cómo saber si lo que yo estoy diciendo es verdad o no. Si no crees en las Escrituras, si no crees en Dios, esto no es para ti, puedes seguir para adelante. Te diría que te quedases, pero no crees. Si así fuese, que crees en las Escrituras, que crees en Dios, que crees que este libro es la palabra de Dios, quédate. Escucha lo que Dios tiene que decir y no lo que el hombre dice, porque es evidente cuando una enseñanza viene de Dios y cuando viene de los pensamientos de los hombres. Empezábamos la mañana hablando que para saber, para reconocer a una persona que está predicando la palabra de Dios y a un falso maestro, teníamos que ver si hablaban de la encarnación de Jesús. Vamos con otra muestra de que alguien está predicando el Evangelio. Pablo dijo a los Gálatas en su carta en el capítulo 1, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, oye bien, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Segundo método, segunda forma de saber si lo que estoy diciendo son mis pensamientos o es lo que dice Dios. Pablo dijo a los Gálatas, estoy asombrado porque algunos se están apartando de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo es categórico, solo hay un evangelio. Solo hay un evangelio. Si uno fuese, tengo testimonio de primera mano, si uno va a Mongolia, no hay un evangelio, hay un montón de evangelios. El evangelio bíblico en Mongolia se le conoce como el evangelio de Takashi, porque allí a cada enseñanza que le llaman el evangelio le ponen el nombre del predicador más prominente. El evangelio de la palabra de Dios es el evangelio de Takashi, pero no es el único evangelio. Hay evangelio de la prosperidad, hay un evangelio de los testigos de Jehová, donde Jesús no es Dios. Habrá seguramente un evangelio de los mormones, aunque vayan en bici. Pero hay un montón de evangelios. Y la gente tiene que decidir allí en Mongolia qué evangelio sigue. Si el evangelio de la palabra o el evangelio de tal persona o cual persona. Pues Pablo es categórico, solo hay un evangelio. El resto son mentiras, son falsedades. Es un falso evangelio. Solo hay un evangelio, dice Pablo, y es el que él predicó. Solo hay un evangelio y el que distorsiona ese mensaje no es simplemente un maestro equivocado, sino uno que está bajo la maldición de Dios. Pablo dice, si alguien os predica un falso evangelio, este sea maldito por Dios, anatema. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito por Dios. No se empieza con 3, ¿no? Gálatas capítulo 1.
Este fragmento de la epístola a los Gálatas es una vara de medir. El verdadero maestro no busca agradar a la gente, sino a Dios. Si el mensaje es alterado, si se añade una obra humana necesaria para la salvación, o si se elimina la suficiencia de la obra de Cristo, ya no es el evangelio de Dios. Amén. Es un evangelio de hombres. Como decíamos el lunes en la Plaza del Triunfo, si alguien quiere añadirle al evangelio, a la salvación que provoca creer en el evangelio, oye, tienes que creer en la Inmaculada Concepción, siendo católico, para poder ser salvado. Ese es un falso maestro. Ese está hablando un evangelio de hombre. El tipo de evangelio que predicamos es lo que define si somos siervos de Cristo o siervos de los hombres, como así decía Pablo. ¿Por qué entonces es tan peligroso alterar el evangelio? Porque el evangelio de la gracia, el evangelio de Jesús, el evangelio de la Biblia es la única respuesta a nuestra condición desesperada. El hombre, por naturaleza, desea ser su propio salvador. Si vamos al registro del Génesis, a ese capítulo 2, 3, vemos a Dios diciéndole al hombre: tienes un jardín entero, lleno de árboles, con un montón de frutas y un montón de frutos distintos. Y dentro del jardín hay un árbol en el medio, el árbol del conocimiento del bien y del mal. No es una manzana, no es un manzano. No sé qué fruto tendría, pero no es un manzano, la Biblia no lo dice así. En medio del jardín está el árbol del conocimiento del bien y del mal. No comas de él, porque el día que comas de él, morirás. Eso está en Génesis capítulo 2. Si pasamos al siguiente capítulo, ¿cómo empieza ese capítulo 3 de Génesis? La serpiente era la criatura más astuta de toda la creación. Vino a la mujer y le dijo: ¿qué os ha dicho Dios? ¿Que no comáis de ese fruto, de ese árbol del conocimiento del bien y del mal? La mujer le dijo: efectivamente, así ha sido. Dios nos dijo que no comamos del fruto del árbol, porque moriríamos. La serpiente le dijo: no, no vais a morir. Esto es Dios evitando que comáis de ese árbol, sepáis lo que Él sabe y tengáis vuestra propia manera de vivir, vuestro propio conocimiento, seáis como Dios. El engaño de la serpiente es: comed del árbol del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no vais a tener consecuencias, sino que vais a ser vuestro propio Dios. Así vuestro es. propio Dios. Aquí Dios no tiene nada que ver, dijo la serpiente. Esa es nuestra condición, que el hombre por naturaleza quiere ser su propio Dios, su propio Salvador, o al menos quiere contribuir en algo a su salvación. Quiere entregarle a Dios algo de lo que puede hacer. El hombre desea negar su pecado. Así es. ¿Cuántas personas, si le haces esta pregunta, ¿alguna vez has pecado? No, yo soy buena persona. ¿Cuántas y cuántas y cuántas personas viven engañadas con esta frasecita? Yo soy buena persona. ¿Por qué? Porque dicen: Hitler era un asesino en masa, provocó el holocausto. ¿Yo qué he hecho? ¿He contado una mentirijilla? Mis padres me han castigado de pequeño porque les desobedecí. He descargado un disco de mi artista favorito de internet sin pagar por él. ¿Eso qué es respecto al holocausto? Por eso la gente piensa: soy buena persona. Así es. Por eso la gente anda pensando: soy buena persona, porque se comparan con Hitler. Pero Dios no te pide compárate con Hitler. Dios te pide: compárate con la ley de Dios. ¿Qué le dijo Jesús
a los fariseos en esta parábola del rico y Lázaro. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos cuando Abraham está hablando con el rico? El rico le está diciendo, manda a Lázaro a que hablen mis familiares, que no vengan a este lugar. ¿Qué dice Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Si no se persuaden por Moisés y los profetas, no lo harán aunque alguien resucite de entre los muertos. Así es. Tienes la ley de Dios para saber cuál es tu condición. Ese es el espejo de Dios. Los 10 mandamientos. El libro de Levítico. El sermón del monte de Jesús. Es el espejo que pone Dios para saber cómo eres. Tu espejo no es Hitler, tu espejo son los 10 mandamientos. Amén. Tu espejo no es Stalin, tu espejo son los 10 mandamientos. Tu espejo no es Jeffrey Dahmer, tu espejo son los 10 mandamientos. Así es. Tu espejo no es el vecino que cometió adulterio con su mujer, tu espejo son los 10 mandamientos. Cuando pones tu espejo en el lugar correcto, no puedes decir, como dice la gente, yo soy buena persona. Se te quitan las tonterías. Amén. La verdad de las Escrituras siempre permanece. Y es que estamos absolutamente perdidos sin Dios. Dice el profeta Jeremías, esta es una porción de las Escrituras que nos gusta mucho decir, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Si tú no puedes conocer tu corazón, ¿por qué andas diciendo soy buena persona? Desde el rey David hasta el más humilde de nosotros, la sentencia es la misma. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Mientras el hombre siga confiando en su propia justicia o en su capacidad de añadir algo a la obra de Dios, estará negando la gravedad del pecado. Amén. Un evangelio alterado. Esta es una manera de ver si lo que estamos diciendo es verdad. Un evangelio alterado ignora la santidad de Dios. ¿Cuántos cristianos van diciendo por ahí, Dios es amor? E ignoran, Dios es santo, Dios es justo y Dios está airado contra el pecado. Amén. ¿Cuántos lo ignoran por el Dios es amor? Eso es un evangelio alterado. Si añadimos una obra, las iglesias que se dicen a sí mismas, iglesias unas, santas, católicas y apostólicas, y que dicen somos la iglesia verdadera, añaden obras a la salvación, otro evangelio alterado, como ritos, ayunos o buenas intenciones. ¿Cuántos youtubers en internet visitan a una iglesia copta, visitan a comunidades coptas y dicen, estas personas son muy amables, estas personas son muy amorosas, tienen muy buenas intenciones, soy ateo pero aún así me dicen te amo? ¿Cuántos católicos hay de bautizos, bodas y comuniones? ¿Y por qué no? ¿Cuántos días al año está ayunando un ortodoxo? ¿Cuántos días al año se está absteniendo de la carne? Absteniendo del aceite si coincide con una fecha o con otra. ¿Cuántos ayunos? ¿Les sirven algo para su salvación? En absoluto. Para ser salvos implícitamente, te digo que la obra de Cristo es suficiente. Los que añaden sus obras no creen que lo que Cristo hizo era suficiente, era lo necesario para satisfacer la ley perfecta de Dios. Y esto es un error mortal. Esto es una enseñanza diabólica que lleva a un montón de gente al infierno. Así es. La ley de Dios
¿Qué es lo que exige? ¿Perfección o castigo eterno? O hay perfección o hay castigo eterno. Eso es lo que exige la ley de Dios. Como Pablo advierte a los romanos, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Un evangelio falso promete un camino fácil. Así es. Yo me esfuerzo, yo me salvo. Un evangelio falso muchas veces es el evangelio de Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Pero el evangelio genuino expone una realidad terrible. Somos condenados, reos del infierno. Amén. No hay escapatoria por medio de obras. Pues dijo Juan en el Apocalipsis capítulo 20, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al infierno, fue lanzado al lago de fuego. ¿Habrá alguna solución para esto? Sí la hay. Y es que somos salvos solamente por gracia. La salvación, por tanto, es un regalo inmerecido que no podemos pagar y no podemos ganar. La recibimos. Dice este cartel de aquí sobre este tema: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en el Señor Jesucristo. Esto está en la epístola a los romanos. Paga lo que ganamos, el salario por nuestro trabajo. Nuestro trabajo en la vida, que normalmente es vivir en pecado, recibe un salario, una paga. Nos lo merecemos, la muerte. Pero lo que hace Dios, lo que nos regala Dios, lo que recibimos de Dios, es vida eterna en el Señor Jesucristo. Amén. Esa es la solución. Recibir, no merecer. Por eso cualquier evangelio que añada requisitos humanos es una blasfemia que niega la suficiencia de Cristo y de Cristo solo. Así es. Cristo Jesús es el evangelio mismo. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie, aparte de Cristo, viene al Padre. Él nació sin pecado. Él vivió sin pecado. Resistió las tentaciones del diablo y al morir en la cruz pagó la totalidad de nuestra deuda. Su resurrección demostró que el pago fue aceptado por el Padre. Por eso él pudo decir en la cruz: consumado es, tetelestai, consumado es. Y como decimos, la Trinidad está involucrada en esa solución del Evangelio. El Padre ha planificado la solución junto al Hijo y junto al Espíritu. Lo ha planificado. Ha enviado al Hijo. El Hijo ejecuta la redención, muriendo en la cruz. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Aplica esta obra al creyente. Sella al creyente, garantizando que la salvación es solo por fe. Y hay otra cosita que a veces se nos pasa un poco de lado, pero ¿sabéis cómo fue Cristo resucitado? Porque la palabra lo dice: el Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos. Así es que la Trinidad obra en la salvación. Pero ante esto, solo queda responder. Responde, amigo. ¿Cómo te vas a salvar? ¿Vas a darle a Dios tus buenas obras? Estás en un juicio por haber mentido, a lo mejor, por haber desobedecido a los padres. Estás en un juicio por haberte acostado con tu novia cuando no
cuando no estabais casados. Estás en un juicio por haberte descargado un libro de internet por el que tenías que pagar. Juicio con Dios por haber pecado contra Él. ¿Cómo le vas a responder? Le vas a decir, pero Dios, mira esto, abrí 500 orfanatos. ¿Qué te va a decir Dios? No me sirve. Estás aquí por mentiroso, estás aquí por ladrón, estás aquí por desobediente a los padres, estás aquí por fornicario, o ponle el pecado que tengas. Estás aquí por blasfemo, estás aquí por incrédulo, estás aquí por idólatra, estás aquí por... Ponle el pecado que quieras. Te he dado ejemplos de pecados por los que Dios me podría haber juzgado. O vas a hacer lo que Dios pide. La única respuesta que honra la pureza del Evangelio es la que no intenta contribuir a la salvación. Así es. Es arrepentimiento y fe. Dijo el Señor Jesús en Marcos, el reino de Dios se ha acercado, por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Arrepentirse no es solo dolerse por el pecado. Efectivamente, tienes que dolerte por haber fallado a Dios. También es volverse radicalmente de la confianza en uno mismo, de las obras, de la ley, del esfuerzo propio, para depender totalmente de Cristo. Es dejar de lado todos esos evangelios diferentes. El de las obras, el de los ayunos, el de yo valgo, el de yo creo lo que me dijo fulano. Eso es arrepentirse y hay que pedirle perdón a Dios. ¿Qué tan difícil es pedirle perdón a Dios? Nos resulta más fácil meternos en un cubículo de madera a contarle nuestras intimidades a otro pecador, pensando que nos va a perdonar. Pero solo Dios puede perdonarnos. Así es. ¿Y qué es creer? Y especialmente creer en el Evangelio. Es poner nuestra confianza ciega y exclusiva en la obra terminada de Cristo. Es entender que la justicia de Cristo es tan completa que no necesita ni acepta adiciones. Le entregamos a Cristo lo que hemos hecho mal y Él nos da todo lo que ha hecho bien. Le entregamos a Cristo ¿Cómo va todo? ¿Bien? nuestro pecado, nuestras faltas a la ley, le entregamos la muerte, le entregamos la ira que recibiríamos de Dios y Él nos entrega su justicia, nos entrega su rectitud, nos entrega su santidad. Sí, el Evangelio de Pablo fue muy simple. Decíamos, el Evangelio es un método de saber si lo que yo estoy diciendo es mi opinión o lo que dice Dios. Y el Evangelio de Pablo fue muy simple. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Nuestra fe también debe de ser simple y total en esta verdad. Tenemos que creer en el Evangelio, pero no de cualquier manera. Esa fe que Dios nos demanda debe ser mucho mayor que la que uno tiene en un hecho de un libro de historia. Así es. Uno cree lo que está escrito en un libro de historia, a menos que sea crítico con esa historia. A menos que diga, como algunos salen en YouTube diciendo, a mí me enseñaron una cosa en el colegio, pero voy a mi familia, les digo lo que me han enseñado y ellos me dicen, no, esa es su visión de la historia. Nuestra visión de la historia, como los perdedores, es esta y esta. Por tanto, lo que te están enseñando no es totalmente la verdad. Pero la fe puesta en el Evangelio es segura, porque eso es verdad. Porque no es algo que pueda ser criticado, por lo menos no para siempre. Esa fe permanece para siempre. Hay una manera totalmente genuina de saber si un maestro es de Dios, y es examinando la pureza de su evangelio. El verdadero maestro predica la gracia y la gracia sola. Si dice que necesitas bautizarte de cierta forma para ser salvo, anatema.
Si dice que necesitas guardar la ley o rituales para ser justificado, anatema. Si dice que Cristo hizo la mitad y tú debes hacer la otra mitad, anatema. Si dice que para ganarte el favor de Dios tienes que dar tu dinero, anatema. Falsos evangelios. Por el contrario, el verdadero maestro dirá: la salvación es de principio a fin, solo por la obra de Cristo. Así sabes, con la palabra de Dios delante, así sabes que mi mensaje no viene de mi mente, viene de lo que dice la palabra de Dios. Los falsos maestros, buscando la aprobación humana, siempre diluirán el evangelio para hacerlo menos ofensivo. Dios es amor al orgullo del hombre. El evangelio genuino, sin embargo, es la humillación del hombre y la exaltación de Cristo, como decía el bautista Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Es necesario, decía Juan el Bautista, que yo mengüe para que Cristo crezca. Como decía un hermano nuestro en Cádiz, Juan el Bautista tenía el ministerio de la alfombra. Era el que pone la alfombra roja en el Oscar de Dios. No tiene un papel protagónico, no tiene un papel principal, pero tiene un papel necesario. Tiene un papel necesario. Eso me llama la atención, claro. Por eso el verdadero maestro demuestra que es un siervo de Cristo, porque predica su suficiencia sin temor a desagradar. Predicamos la justicia de Dios, la santidad de Dios, la ira de Dios, sin importarnos lo que la gente piense. Así es. Nos importa lo que piensa Dios. Así es. Concluyo. El llamado de Dios a través de la Biblia es muy claro. ¿Estás intentando salvarte a ti mismo o confías solamente en el evangelio de la gracia de Jesucristo? No hay otro evangelio, sino que el único que salva es el que exalta la suficiencia de la cruz, el que exalta la suficiencia de la sangre derramada. Dios necesita derramamiento de sangre para remisión de pecados. Amén. Y ese es el evangelio que salva. El que enseña que Jesús, muriendo por tus pecados, por mis pecados, derramó su sangre. Es el que exalta lo que hizo Cristo. Hoy es el día de salvación, entérate bien, hoy es el día de salvación. No intentes añadir nada a la obra de Cristo, cualquier adición es una ofensa a su sacrificio perfecto. Así es. Dijo Pablo a los romanos: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Cree ahora en el evangelio de la gracia pura. Tu eternidad depende de tu fe exclusiva en la obra de Jesús, y así le darás toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza que solo Él merece. A Él sea la gloria.